Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Isaías capítulo 41, el verso 10, y vamos a leer este único versículo. Lo vamos a hacer como tenemos por costumbre, de manera unánime, a la voz de tres. 1, 2, 3. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Como le decía, nuestra meditación va a ser en 1 Samuel capítulo 16. Días atrás empezamos a meditar en la vida de este personaje de la Biblia, que es David. David es uno de los personajes que más se habla en la Biblia. Es relevante en las Escrituras. David, además de que es una persona muy relevante en las Escrituras, David también tuvo el privilegio de ser uno de los escritores bíblicos. Se le atribuyen más de 70 salmos al rey David. Él es uno de los principales escritores del Antiguo Testamento. Pero cuando usted y yo pensamos en David, podemos tal vez sentir admiración profunda. Y esto puede ser por las cualidades, una admiración arraigada en las cualidades de David. La Biblia nos presenta que donde quiera que iba David, él llamaba la atención. Fue un hombre muy victorioso. Algo que lo señalaba, algo que lo identificaba, algo que podemos decir era parte que lo distinguía a David, era que él buscaba ser excelente en lo que él hacía. En la vida de David, las habilidades que adquirió se hicieron inherentes en él, se encapsularon en él. Y esa sensibilidad, esa integridad, esa responsabilidad, esa dedicación, ese talento que se veía en la vida de David, esa dependencia ejemplar de Dios, es lo que a David siempre lo distinguió. Entonces podemos decir que David fue un siervo con excelencia, un siervo excelente. Y de eso me gustaría que tratáramos meditando los versos, desde el verso 14 hasta finalizar este capítulo 16. Mire lo que nos dicen los primeros versículos. Voy a leer desde el verso 14 al verso 18 de 1 Samuel, capítulo 16. Dice: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire, en primer punto quiero hablar que David era un siervo con excelencia, pero era un siervo con excelencia para la gloria de Dios. Mire, en primer lugar, a David lo conocemos como un pastor de ovejas. Mire, vemos que los siervos de David mencionaron algunas cualidades. Dice que era un músico admirable, era valiente, era una persona vivaz, era un guerrero, era una persona considerada en sus palabras, era cortés,
Pero lo más importante, dice, es que el Señor estaba con él. ¿Y qué hace Saúl? Saúl, que era el rey, no perdió tiempo y lo llama inmediatamente, lo manda a llamar. Sin embargo, antes de que ellos llegaran al redil, David había ya tenido un tiempo de aprendizaje. Podríamos decir que la primera labor de David fue ¿cuál? La de un pastor de ovejas. Recuérdese que David era el menor de los hijos de Isaí. ¿Y cuántos hijos tenía Isaí? 8. Con David eran 8. David era el último de los hijos de Isaí. Y el joven tuvo la oportunidad en el campo de aprender importantes lecciones sobre el cuidado de los animales o sobre el cuidado de las ovejas. También aprendió lo que significa guiar. También conocía el momento de la prueba. Sabía también lo que tiene que saber un pastor acerca de proteger el rebaño, de acoger, de defender. Y todo esto sería una valiosa lección para la vida de David en los tiempos venideros, en los tiempos futuros. Las ovejas son animales muy frágiles y dependen ¿de quién? Del pastor. Mire, la vivencia de David se la ve reflejada en el Salmo. ¿En qué Salmo se ve reflejada esta vivencia de David? ¿En qué Salmo usted encuentra la vivencia de David como un pastor? En el Salmo 23. Porque él, ahí ya no es el pastor, sino la oveja. Él puede decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Pero por qué? Porque David como pastor sabía que es el deber del pastor ¿de qué? De proveer para el rebaño. Y si él, siendo malo, siendo imperfecto, siendo débil, él había provisto para el rebaño, él sabía que al Dios a quien él servía, que es bueno, que es justo, que es todopoderoso, si él había provisto para un rebaño, ¿cuánto más Dios podía proveer para él? Por eso él pudo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él, como pastor de ovejas, él estuvo dispuesto a defender al ganado. Mire lo que dice, y es un pasaje que más luego lo vamos a estudiar en futuras enseñanzas, si Dios nos permite. Pero mire lo que dice en el capítulo 17, el verso 34. Dice así, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Mire la experiencia de David como pastor. Como pastor él se dedicó pacientemente a su labor y tras una larga esperanza, tras un largo tiempo de espera, él recibió el fruto de su trabajo. Y no estoy hablando que su padre tal vez le dio una herencia, no, sino que todo eso un día le sirvió. Hoy a veces los creyentes son malos trabajadores. Son malos trabajadores. Hoy los creyentes a veces quieren ser partícipe de las huelgas. Quieren, si mi jefe no me paga, entonces hago esto y aquello. Y yo no digo que uno tiene que dejarse explotar de su empleador. Pero recuérdese una parábola que el Señor Jesús nos contó acerca de un hombre que tenía una viña.
Y dice que él salió a las primeras horas del día y encontró personas y los llevó a su viña y le había convenido en pagarles un denario por la jornada. Y así en el trayecto del día fue encontrando diferentes grupos de personas y hizo el mismo contrato, no por todo el día, sino por las horas que faltaban del día. Aún dice que encontró hombres que estaban, cuando faltaba tan solamente una hora para el trabajo, pero él convino con esas personas en pagar una sola hora, un solo denario por esa hora trabajada. Era el dinero de él, era el dinero y él podía como dueño, como persona que estaba empleando a alguien, hacer el contrato que él quería. Cuando llegó la hora de pagar, los que habían trabajado más, ellos pensaron que iban a recibir más. Pero recuérdese que ellos ya habían hecho un contrato, un convenio, así sea de palabra. Y hoy está pasando lo mismo. Si usted hace un contrato con una persona, usted tiene que someterse a ese contrato. Así más adelante, a futuro, le parezca injusto. Pero si usted ya firmó un contrato, no puede retractarse. Y a veces ya las personas no quieren trabajar, porque muchos trabajan para el hombre. Y si usted lee en las cartas más adelante de los apóstoles, el Señor no nos manda a trabajar para el hombre, sino que si aún trabajamos para una persona, tenemos que trabajar para la gloria de Dios. David trabajaba para su padre y tal vez lo máximo que él ganaba, ¿qué era? ¿Qué cree que era lo máximo que David ganaba sirviendo para su padre? Exacto, un plato de comida. Pero David estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas de su padre. Y esta es una cosa que usted puede ir anotando. David es tipo de Jesucristo. Tipo significa que hay cualidades en ese personaje bíblico que más adelante la vamos a ver reflejadas en Cristo. Porque así como David estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas de su padre, el Hijo estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por las almas que han sido creadas por el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, David como un pastor buscó esforzarse, dar lo mejor de él sin jamás quejarse. Hoy hay muchos creyentes que se están quejando. Y no estoy hablando solamente de creyentes que están sirviendo para otras personas. Sobre todo estoy hablando de obreros que están sirviendo en la obra de Dios. Pastor, quiero formar parte del grupo de alabanza. Hermano, venga para los cultos donde damos enseñanza para los hermanos que quieren servir. Ya están las enseñanzas. Y pastor, ¿cuál va a ser mi área? Hermano, necesitamos a alguien que limpie los baños. No, pero es que yo me anoté para cantar. Sí, mi hermano, pero ahorita el grupo de alabanza está completo. Ahí no me gusta. No es que yo me anoté para cantar. O yo me anoté para formar parte de tal grupo, de tal cosa. Y no estamos dispuestos a servir. Dios está buscando gente que esté dispuesta a servir. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el lugar que se lo ponía, sea a través de su padre, sea a través del rey. Mire, David, más adelante lo vamos a ver como un músico en la corte del rey. Pero David no tenía derecho a voz ni voto. No es que le decía, rey, yo quiero dar esta opinión. No, David callado. David cuando lo llamaban tenía que cumplir con su labor. ¿Cuál era su labor? Tocar. Lo más probable es que David tocaba sus propias composiciones.
o tal vez alguna alabanza o alguna melodía que había en aquellos días. Pero mire, David se esforzaba. Mire lo que dice San Juan capítulo 10, el verso 11. Es un versículo que usted conoce muy bien y que por eso digo, usted va a ver la referencia entre David y Jesús. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que David era un buen pastor. David era un pastor con excelencia. ¿Qué más podemos ver? David era un siervo valiente. Vemos que se destacó por la valentía, por la intrepidez. David solo temía al Dios vivo. Mire lo que nos dice, volviendo a 1 Samuel capítulo 17, los versos 36 al 37. 1 Samuel 17, del 36 al 37. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mire, aquí vemos la valentía, la intrepidez, pero quiero terminar una idea que dije hace un momento. Todo lo que David estuvo haciendo allí cuando fue un simple pastor, y más adelante cuando fue el músico de la corte, y más adelante cuando usted lo ve como un paje de armas, y en las diferentes áreas de la vida de David, eso dio un momento, un fruto. Cuando usted le sirve a Dios y trata de hacer las cosas no para el hombre, sino para Dios, todo lo que usted haga para la gloria de Dios tendrá su fruto, porque todo lo que se siembra se cosecha. Tal vez no al momento. ¿Cuándo usted va a ver cosechando todo el trabajo de David como un pastor? Cuando fue rey. Porque así como le tocó guiar las ovejas, más adelante le tenía que tocar guió ejércitos, guió un pueblo a que trayera el arca. Todo eso, todas esas experiencias, ese tiempo ahí cuidando, le permitió tener esa experiencia con el oso y con el león. Y cuando usted va a ver parte del fruto de eso, cuando vence al gigante Goliat, cuando en las diferentes batallas que David tuvo, Dios le dio la victoria. Pero David, algo que tenemos que rescatar, recuérdese que los hombres de Saúl decían: Jehová está con él. ¿Pero por qué Jehová estaba con él? Porque David temía al Dios vivo. Y eso es lo que acaba de leer mi hermana allí en 1 Samuel capítulo 17. David solo temía al Dios vivo. Y porque temía al Dios vivo, honraba a su pueblo. David demostró amor por la palabra del Señor. Él anhelaba una intimidad más profunda con Dios. Mucho antes de que Samuel fuera a la casa de Isaí, allá a Belén, David ya sabía lo valiente y lo intrépido. Dios ya sabía que David era un hombre valiente. Dios ya sabía que él era un hombre intrépido. Por eso es que Dios lo escogió. Recuérdense que pasaron los 7 hijos primeros de Isaí. Y Dios dijo: ninguno de estos es. Pero cuando vino aquel muchacho, Dios ya conocía, no era perfecto, le faltaba mucho aprendizaje. Por eso es que Dios tuvo que hacerle pasar esa serie de experiencias. Pero David ya era un hombre valiente, un muchacho valiente, un muchacho intrépido. Y este fue un aspecto decisivo en el campo de la batalla frente a los enemigos del pueblo de Dios. Dios nos conoce incluso antes de nacer. Antes que naciese, te escogí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así Dios habló acerca de su siervo Jeremías. Hermanos, nosotros debemos confiar en Dios y debemos confiar en la fidelidad de Dios. Luego vemos a David en esa etapa de músico, pero David no era solamente un músico. Y eso es lo que hoy está pasando en muchas iglesias
cristiano evangélicas. Lo que hay es músicos, pero no hay adoradores. Y Dios, si quiere que seamos músicos, o Dios quiere que los que le ha dado ese talento de la música sean músicos, pero sobre todo Dios está buscando adoradores con excelencia. Tal vez usted no sepa cantar, no sepa tocar un instrumento, tal vez usted no sepa nada de teoría musical, pero eso es lo menos importante. Dios está buscando adoradores con excelencia. Y David fue un músico que alababa a Dios, que sabía componer. Su instrumento principal era la arpa. Vemos que David es el autor de como mínimo más de 70 salmos. Algunos dicen que 73 salmos. Ya se tienen dichos que estos salmos escribió David. Pero mire, aquellas letras que nos invitan a alabanza, a adorar, a orar, a inspirarnos en el Señor, a reflexionar, a una búsqueda de mayor cercanía con Dios. ¿Es por qué? Porque David anhelaba. David pudo decir: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David tenía pasión por alabar a Dios. Los salmos de David nos llevan a una experiencia ¿de qué? De comprensión de los textos bíblicos. Por eso es que le decía, los salmos, si usted medita en los salmos, si usted lee los salmos, si usted canta los salmos, usted va a encontrar mucha información doctrinal, enseñanza bíblica. ¿Pero por qué? Porque David había leído las Escrituras. Hoy muchas alabanzas lo que menos contienen son expresiones bíblicas. Yo no digo que el músico no puede tener su inspiración poética, pero sobre todo parta de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si solamente dejamos andar por nuestro corazón, recuérdese que el corazón, la Biblia, ¿qué dice acerca del corazón? Es engañoso. Hoy hay mucho emocionalismo dentro de la iglesia. Hoy muchos de esos cantantes que llenan estadios, ¿qué pasará si los llevaran a un país como Nigeria? No sé si usted ha escuchado lo que está pasando en Nigeria. En estos últimos años, más de 3.000 cristianos han muerto asesinados por los grupos extremistas que hay en Nigeria. Está habiendo una persecución en Nigeria sobre los cristianos. Y cuando hablo de cristianos, estoy hablando de cristianos evangélicos. Nigeria es uno de los países más cristianos de el África, pero los grupos extremistas están haciendo una barrida. Matan niños, matan hombres, matan mujeres, matan ancianos, solamente por la razón de que ellos alaban y glorifican al Dios vivo y verdadero. Pero los cristianos en Nigeria están dispuestos a dar su vida. ¿Estarán dispuestos muchos que llenan conciertos a dar su vida? A morir para el yo y a vivir para Cristo. Y no vayamos hacia tanto. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir y a morir para Cristo? Porque fácil es congregarse cuando no hay persecución. Y aún así, muchos no están sirviendo al Señor como Él se merece. Hermanos, Dios utilizó a David, ¿para qué? Para conmover el corazón de Saúl. Mire, ¿qué estaba pasando en ese momento de Saúl? Mire, en ese momento algo ya había pasado en el corazón de Saúl. Una, que el Espíritu de Dios se había apartado. Y dos, escuche, había un espíritu, y ahí dice, un espíritu enviado por el Señor. Sí, era un espíritu enviado por el Señor. Pero ¿qué clase de espíritu era? Era un demonio. Porque quiero que entiendan, aún los demonios se sujetan a Dios. No es que los demonios, no es que Dios está a favor de los demonios, no. Pero Dios permite. ¿Cuándo? En este caso, cuando uno que había tenido intimidad con Dios rechazó a Dios. Y Dios que permite
que un espíritu malo lo comience a atormentar. En aquel momento todavía Saúl tenía un poquito de esperanza. Todavía él no había sido posesionado por un demonio. Estaba siendo oprimido exteriormente por un espíritu malo. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba David y tocaba el arpa? Y lo más probable es que tocaba alabanzas para Dios. Ese espíritu malo se iba. Esas canciones apartaban porque eran dirigidas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había un mensaje, había una letra. Y si Saúl se hubiera humillado, hubiera reflexionado en las letras de David y hubiera reconocido su error, hubiera obtenido misericordia. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios utilizó a David para conmover el corazón de Saúl. Y con frecuencia hay himnos, hay melodías, hay letras que nos llevan a una búsqueda creciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl endureció su corazón. Mire, vamos a llegar hasta ahí nomás. Si Dios permite, en los próximos días vamos a seguir meditando sobre este tema. Pero quiero que nos centremos en lo que hemos visto. Mire, todavía tengo que tocar 2 puntos más. Pero hemos visto tan solamente uno de los 3 puntos de esta enseñanza. Que David era un siervo con excelencia para la gloria de Dios. Dios lo llama a David para servir. Dios nos llama a nosotros para servir. Pero ¿cómo estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo de buena gana? ¿Estamos sirviendo de buena manera? ¿O estamos sirviendo para la gloria de Dios? Estamos sirviendo de buena gana. Si estamos sirviendo de buena gana, de buena manera, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Pero si no lo estamos haciendo, si estamos siendo como aquel hijo, dice que había un padre que le dijo a su hijo: hijo, ve a hacer esto, y el hijo dijo: sí voy, pero no fue. Entonces de nada valdrá nuestra palabra. Dios quiere siervos que le sirvan con excelencia. Amén.